En estos últimos tiempos, la humanidad ha tenido un mal concepto de Dios. No solo porque creen que Dios es un hombre de barba que está sobre las nubes, sentado en un trono de oro, con un manto blanco, juzgando a todo el mundo, sino que la figura de Dios se ha malinterpretado muchísimo y se lo ha colocado en grupos en específicos. Pero antes de continuar, me gustaría hacerte una pregunta. Y me gustaría que te tomes el tiempo si necesitas reflexionarlo. La pregunta es, ¿crees que Dios es una religión? ¿Que es parte de un grupo religioso? Si tu respuesta para ambas preguntas fue sí, déjame decirte que estás equivocado. Y ahora te explico por qué. Muchos de nosotros hemos crecido pensando que Dios es una religión, que Dios forma parte de varios grupos religiosos, como el cristianismo, el catolicismo, el bautista, los pentecostés, los ortodoxos, los evangelistas, el judaísmo y muchos otros más que seguramente me estoy olvidando de mencionar. Pero déjame decirte esto, no es así. Dios es más que un grupo religioso. Dios es más que una religión. ¿Por qué? Porque Dios es todo lo que ves, es todo lo que tocas, es todo lo que oís, es todo lo que gustás y es todo lo que olés. Agustín, ¿a qué te referís con eso? Me refiero a que Dios es un estilo de vida o debería de serlo para todo el mundo, porque sin Dios, todo lo que tenés en tu vida ahora mismo, tu cuerpo, tu familia, tus amigos, tu mascota, tus objetos materiales, tu trabajo, no existiría. Nada de eso existiría si Dios no lo hubiera creado. Entonces, si Dios es todo lo que mencioné, queda totalmente descartado el mito o la creencia de que Dios es solo una iglesia física o forma parte de un grupo específico religioso. ¿Y por qué digo esto? Mira, desde hace años atrás, el ser humano ha querido siempre pertenecer o formar parte de un grupo y ha amado la idea, ¿sí?, de etiquetar esos grupos poniendo un nombre para distinguirse entre ellos. Como mencioné hace unos minutos atrás, hay varias religiones, ¿ok?, que aunque oran o rezan al mismo Dios, sus prácticas son levemente o muy diferentes a cada religión. ¿Pero por qué? ¿Por qué cada grupo hace algo distinto si todos o la gran mayoría le rezan o le oran al mismo Dios? ¿Y por qué hay tanta separación entre sí? Pues la respuesta es simple. Es porque somos humanos y tenemos el sentido común de tener que ser partes, ¿sí?, o pertenecer en un grupo, ¿ok?, y que ese grupo se diferencie del resto. Y eso hace que se cree separación entre grupos. En este caso, entre religiones. Lo que ha llevado aún más confusión para muchas personas, convirtiéndolas, ¿ok?, en agnósticas o ateas. Y déjenme decirles esto, que yo era uno de ellos, al punto que terminé siendo agnóstico por muchos años. Y desde que acepté a Dios en mi vida y decidí que Él la guiara por completo, me di cuenta de esta separación tan grande que hacen entre religiones, por la misma causa, ¿ok? Por la misma causa, que es Dios. Pero hay muchas brechas, haciendo que la gente no vaya a las iglesias o tengan un mal concepto de quién verdaderamente es Dios. Te voy a pedir disculpas si esto te va a doler, ¿ok? Pero esto es una verdad. Dios no es una iglesia. Dios no es una iglesia. Dios no es una religión. En la Biblia, ¿ok?,
en la Biblia original, Jesús dice en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y a qué se refiere Jesús con esto? ¿Se refiere a una iglesia física? Él dice, síganme los cristianos, síganme los católicos. No, porque si no me equivoco, ¿sí? Todos esos diferentes grupos empezaron a surgir después de Jesús. Pero no hay en ninguna parte en la Biblia donde menciona los diferentes grupos. Entonces, Jesús no dice, síganme los cristianos, ¿ok? Síganme los católicos. No. Él dice, síganme y sean parte de mi iglesia, que se refiere no a una iglesia física, se refiere a Él, se refiere al Padre, a ser parte de Dios, que sigan sus pasos, o sea, sus acciones, su manera de hablar, su manera de pensar, porque esa es la manera en que serán recompensados por el Padre y que asegura tu salvación. No que vayas a una iglesia física y que seas parte de un grupo religioso específico, ¿no? Y que digas, yo soy cristiano, yo soy católico o de la religión que seas. Esto, en mi opinión, ¿no? Esto no debería ser como un partido de fútbol. Perdón, como el fútbol, ¿no? Boca y River, o vos sos del Barcelona y yo soy del Real Madrid. En este caso, no sé, ¿qué sería? El cristianismo contra el catolicismo, ¿no? No debería de ser así. Y ojo, no estoy diciendo que no vayas a la iglesia, no, pero tenés que entender cuál es el verdadero trabajo que cumple una iglesia. Porque una iglesia es una herramienta más para fortalecer tu fe, así como para fortalecer tu Espíritu Santo y aprender más sobre la palabra, aprender más de Dios. Pero Dios es mucho más que eso. Es muchísimo más que una iglesia física. Es mucho más que un grupo religioso. Como lo dije al principio del video, Dios es más de lo que ves. Sentís, oís, gustás, olés. Va mucho más allá de tus propios conocimientos e entendimientos. Porque fue quien te creó. Fue quien te creó. Y fue quien creó de nuevo absolutamente todo lo que ves. Miren, yo voy a una iglesia cristiana, ¿ok? Voy a una iglesia cristiana casi todos los domingos, pero no me considero cristiano. Tengo un crucifijo, no sé si lo pueden ver en cámara, ¿ok? Tengo un crucifijo que es católico, pero no soy católico. Yo soy de Dios, así como lo sos vos. Vos sos de Dios. Yo sigo a Dios y a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y te voy a ser completamente honesto ahora mismo. Quiero y amo a todos por igual, seas de la religión que seas, incluso si sos agnóstico o ateo. Porque ese fue el mandamiento más grande que nos dio Dios, el cual Jesús menciona en Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda, no una parte, no un poco. Él dice toda la ley y los profetas. No dice, sepárense los unos a los otros, sean parte de un grupo religioso distinto y hagan diferencia entre hermanos. ¿O vos leíste eso? Déjame preguntarte de nuevo. ¿O vos leíste eso? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios como a ti mismo. Son los dos mandamientos más grandes que hay. Y lamentablemente no sucede así para la gran mayoría. Miren, hay una serie llamada The Chosen, Los Elegidos en español, que es una serie de Jesús y sus discípulos. Y hay una escena donde se encuentra Quintos, que era el gobernador de los romanos en Capernaum, en la ciudad donde Jesús empieza su ministerio, ¿no? Y Quintos en esa escena menciona lo siguiente. Lo voy a poner acá en pantalla y censurado porque no quiero que el copyright me jode el video, ¿no? Así que escuchen atentamente porque es muy interesante. Mateo el publicano pretor. La fruta aquí es increíble. Las granadas, dátiles, higos, moras, las aceitunas. Todo lo que crece aquí es inmaculado. Excepto las personas. Son un grupo miserable. Adoran a un solo Dios y aún así están divididos. Es que la gente se queja de que los romanos dirigimos el mundo, pero conozco un sucio secreto. Este pueblo quiere que lo dirijan, quiere tener una excusa para quejarse. Es su naturaleza. ¿Lo entiendes, Mateo? ¿Escucharon? Básicamente lo que él dice, le rezan al mismo Dios, pero hay desunión. En un resumen, ¿no? Y yo te pregunto, ¿es lo que Dios busca realmente de nosotros? ¿División? ¿Que nosotros nos alejemos de los unos a los otros? ¿Que nos alejemos de Él? ¿Eso es lo que quiere Dios? No lo creo. No lo creo. Ahora se dan cuenta cómo trabaja el enemigo por su lado, ¿no? Separándonos. Gente que cree y gente que no cree. Gente que es de una religión en específico, peleando o haciendo comentarios acerca de otras religiones con la misma causa, pero con diferentes prácticas y creando muros entre ellos. Pero eso es lo que hace el ser humano. No Dios, el ser humano. Separar por según sus propias convicciones y no terminar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer a todos. De nuevo, no a un grupo, a todos. Así que quiero que entiendas que no trato de decir que deje de ser cristiano o católico o de la religión que seas, o incluso que empieces a creer en Dios, ¿ok? Porque creer en Dios ya es una decisión propia de cada uno. Eso ya es algo que nadie te puede imponer. Sí lo puedo ofrecer, ¿ok? Pero no es algo que te puedo imponer. Eso ya es una decisión tuya, propia, el seguir a Jesús, el seguir a Dios. Pero cuando estés hablando o juzgando a alguien que es de una religión diferente a la tuya, ¿ok? O que directamente esa persona no crea en Dios, te atrapes a vos mismo, ¿ok? Y digas, esto no es lo que Dios quiere para mí. Dios quiere que yo ame a todos como Dios nos ama a nosotros y como nos amamos a nosotros mismos. Y esa persona es de Dios también, tal como lo soy yo. Entonces, si deseas conocer más de Dios, quizás ya empezaste a creer o ya sos creyente, ¿ok? Ya sos parte de una iglesia, ya sos parte de una religión, ¿ok? Pero deseas conocer a Dios todavía más, ¿ok? Porque a Dios no se lo conoce por completo, ¿no? Pero es algo que
con el paso del tiempo uno va informándose más, ¿no? Y va conociéndolo un poco más. O si directamente no sos creyente, pero te intriga la idea de saber más acerca de Dios, seguilo y te voy a dar una recomendación. Abrite a la idea, ¿ok? De que Dios es todo. Es todo con lo que convives 24/7. Eso es lo que le puedo llegar a decir a alguien, ¿ok? Aconsejar a alguien que está queriendo conocer más de Dios, ¿ok? Que te abras a la idea de que Dios es todo. Y de nuevo, que Dios es todo con lo que vos convivís 24/7. Y empezá a leer la Biblia, ¿ok? Empezá a leer la Biblia, esta Biblia, ¿ok? La verdadera, porque esta es la verdadera guía. Y acá está todo lo que tenés que hacer. Todo. Y si lo aplicás en todas y en cada una de las ramas que conforma tu vida, uff, oh boy. Oh boy. Prepárate, porque tendrás una gran recompensa de los cielos. Créeme. Y cuando lo sientas, y cuando Dios te llame de algún modo y te esté invitando a dar el siguiente paso, ¿sí? Que es ir a una iglesia, anda a una iglesia, anda a tu iglesia más cercana, con la idea de aprender más de Dios y fortalecer aún más tu fe y activar el Espíritu Santo e informar con claridad, ¿ok? A todo lo que lo necesitan y guiarlos. No hablando mal de otras religiones, no separando personas, no creando puentes con algunos y con otros no, sino cumpliendo los mandamientos que Dios te dio y cumplir el propósito con el cual te ha enviado. Así que muchas gracias por quedarte hasta el final del video, y si este mensaje de verdad te ha resonado en algo, te invito a que le des like, que te suscribas y que comentes una opinión al respecto. Con gusto voy a estar leyéndote. Y si sabes de alguien que necesita este video, compartíselo. Abajo también se encuentran mis redes sociales y las redes sociales de la fundación que tenemos con Ana Acevedo, llamada Amor en Acción, donde nos encargamos de ayudar a los más necesitados, a través de la palabra de Dios, a través de donaciones, que con esas donaciones lo que hacemos es comprar alimentos y ropa para la gente que más lo necesita. Gente que ha pasado por un accidente, ya sea inundación o incendio, o que simplemente están en situación de calle. Así que te mando un abrazo enorme y que Dios te bendiga siempre. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.